Vale. Bueno, pues nada. Buenos días allí en Colombia, en Ecuador, donde estéis algunos de vosotros. Y buenas tardes aquí en España para aquellos compañeros que nos vean en diferido. Hoy vamos a hablar hoy en la semana 12. No sabéis cómo pasa el tiempo, la clase 12. Y vamos a abordar un tema fundamental que bueno, cualquier docente, como vosotros la mayoría sois ya, ejercéis en la profesión, que es cómo organizar el trabajo dentro del aula a través de unidades didácticas. Acordaros que la semana pasada planteamos una programación didáctica en la asignatura de matemáticas a lo largo o con la intención de hacerlo a lo largo del curso. Esta vez nos vamos a centrar en las unidades didácticas, ¿no? En algo más concreto en donde se desarrollaría esa programación anual, ¿vale? De la asignatura. Y bueno, vamos a intentar articular todos esos elementos del currículum para diseñar experiencias de aprendizaje, ¿no? Que realmente desarrollen las competencias que hemos estado trabajando, ¿vale? Y como todos sabéis, el rol de diseñadores pedagógicos no solamente sirve o tiene la función de cumplir con la normativa, como ya hemos estado comentando en sesiones anteriores, sino que además esa clase, esa función de cumplir la normativa tiene que conectar con el alumnado que nosotros tengamos o que nosotras tengamos dentro del aula. Tiene que conectar, ¿de acuerdo? Esas clases tienen que conectar con los alumnos. Bien. Como siempre, hacemos un repaso del índice de la asignatura. Y bueno, esta sesión, el tema 9, se enmarca dentro del camino que hemos venido recorriendo en estas semanas de curso. Hemos estado hablando, comentando cómo es el desarrollo del currículum, cómo se aplicaría la evaluación, ¿no? Como problema metodológico. Acordaros también de la importancia que tenía la detección de esos errores matemáticos, para que a nosotros nos sirva como información para mejorar, ¿de acuerdo? Para progresar en nuestras situaciones de aprendizaje. Hemos recorrido a través de la metodología que aplicar en la asignatura o cómo aplicarla en el aula, qué recursos podemos impartir. La semana pasada hablamos del diseño de esa programación didáctica anual y hoy pues, bueno, nos vamos a centrar en qué elementos son importantes para diseñar una buena unidad didáctica en matemáticas y, bueno, y que esas unidades didácticas finalmente pues, bueno, nos ayuden a realizar esa planificación de la asignatura a nivel, digamos, a nivel del año académico, del orden descriptivo, ¿de acuerdo? Perdona. Bien. ¿Qué elementos en este tema, que vosotros ya lo tenéis en el aula, espero que le hayáis echado ya un vistazo? Los contenidos clave pues, bueno, son qué es la unidad didáctica, cómo se define, qué elementos tiene esa unidad didáctica, que llevamos trabajando sobre estos elementos todo el curso, no es nada nuevo. Y luego al final, pues bueno, vamos a intentar empezar a desarrollar parte de esa unidad didáctica, ¿de acuerdo? Pensad que los elementos de una unidad didáctica son los mismos elementos que nosotros vimos en la programación didáctica de la semana pasada. Es lo mismo. Lo que pasa es que en la unidad didáctica, digamos, son más concretos, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta para su diseño los mismos elementos que tuvimos en cuenta la semana pasada. Bien. Por tanto, vamos a distinguir
los diferentes elementos que van a componer nuestra unidad didáctica. Aquí también quiero comentaros que unidad didáctica os lo vais a encontrar definido con varios nombres, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Una unidad didáctica puede contemplarse como una hora lectiva, a veces también se puede llamar programación de aula, otras veces también se puede llamar propuesta de aula, programación didáctica, propuesta de aula, unidad didáctica. Es decir, quiero que no tengáis problemas, quiero que tengáis claro que hay varias nomenclaturas a la hora de definir una unidad didáctica. Sin embargo, los elementos van a ser los mismos, ¿vale? Una unidad didáctica, por ejemplo, puede diferenciarse en varias sesiones de clase, ya lo veremos. O al revés, hay gente que le gusta utilizar una sesión didáctica y dentro de ella se supone varias partes diferentes, pues llamarla dentro de su unidad didáctica, ¿de acuerdo? Lo importante es que tengamos claro cómo afectan, o sea, primero cómo distinguir esos elementos y cómo van a afectar en la planificación de la misma, ¿vale? Vamos a ver qué me ha escrito por el chat. Vale, buenos días. Buenos días, Hugo. Buenas tardes. Y buenos días, Jairo. Muy bien. Entonces, el problema, ¿a qué nos enfrentamos cuando diseñamos, cuando vamos a organizar el trabajo en el aula? ¿Qué dificultades nos podemos encontrar? Falta de tiempo, exceso de contenido, un programa muy ajustado, una gran diversidad de aulas, que puede suponer también un problema. Cuando nosotros vamos a organizar, cuando empezamos a dar clase y vemos la clase, ¿qué problema tenemos que solucionar? Para realizar una buena unidad didáctica tenemos que detectar qué es lo que tenemos en el aula y después darle forma a esa propuesta de aula que nos va a ordenar, nos va a orientar y nos va a permitir también prever la manera en que nosotros como docentes nos vamos a desarrollar al día siguiente. Por eso es tan importante saber diseñar esa unidad didáctica, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿cómo podemos organizar el trabajo en el aula? A ver, ¿qué pensáis? Venga, ¿alguien me dice algo por aquí? Venga, ¿qué es lo que pensáis cuando vais a planificar, no ya el calendario lectivo, sino un determinado contenido? Planificar la sesión antes o sea, tenéis en cuenta antes de planificar la sesión esos elementos, lo hacéis durante la sesión, lo hacéis después de la sesión. ¿Cómo organizáis ese trabajo en el aula? A ver. Pues en mi caso yo organizo pues Gracias, Messi. el tema que voy a explicar lo organizo antes, ¿sí? O sea, como los elementos que uno va el contenido que uno va a explicar en clase. Selecciono unos ejercicios que van de simples a complejos y ya finalizando la clase pues miro qué me faltó de lo que programé, me faltó para la siguiente clase para terminar de organizarlo o si me hizo falta en la clase. Para en la siguiente pues organizar un poquito más el tema o más contenido. Es decir, tú primero, antes de dar la clase, bueno, vamos a suponer, ¿de acuerdo? Vamos todavía a suponer
que ya tenemos un contexto de aula clasificado, que sabemos cómo son nuestros alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que partimos de ahí, en ESI, tú lo que haces es planificar tus actividades, esa dinámica de aula de un día, el día anterior al día siguiente, ¿no? ¿No, Nelsi? ¿Sí? Sí, señora, sí, señora. Muy bien. El día anterior o la semana anterior. Del día anterior a la semana anterior. ¿Y cómo resulta? Es decir, ¿eso lo has hecho desde el principio o es porque con el tiempo has visto que es la mejor manera, ¿no? de que esas clases sean efectivas, ¿no? Entiendo. ¿O cómo? Pues es que yo tengo poquita experiencia, tengo un año de experiencia y pues así las organicé Va uno. y así me había funcionado. Pero pues, o sea, en el sentido en que yo organizo mi clase, pues, estudio un poquito antes, como pues uno nunca, ¿cómo le digo? Uno nunca deja de estudiar el tema porque hay ciertas cositas que a uno a veces se le olvidan o le hacen falta comprender, ¿sí? Entonces yo lo que hago es como estudiar un poquito el tema, mirar cómo lo voy a plantear a los estudiantes, qué ejercicios me sirven con esa temática que voy a impartir y ya. Claro. Es decir, un poco en resumen, qué enseñar, con qué enseñarlo, ¿no? Y cómo saber también si se ha aprendido. Eso es algo también fundamental a la hora de planificar, ¿no? Esa unidad didáctica. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Nancy. ¿Alguien más que quiera participar en Se- explicarnos cómo organiza su trabajo en el aula? Señor, buenos días. Víctor Hola, Mento, hola, Víctor. ¿cómo le va? Bendiciones. ¿Qué tal? Sí. Vea, bueno, sí, yo más que todo, siempre yo he dicho que todo tiene o sea, en lo tradicional hay cosas positivas, en el constructivismo hay cosas positivas y yo trato como de hacer una fusión y, o sea, coger lo bueno de cada cosa. Yo por lo regular planifico para la semana. Tengo 2 bloques por curso, 4 horas, o sea que yo planifico la planificación semanal. Trato de llevar los ejercicios de lo más simple a lo más complejo, para que el estudiante vaya entendiendo. Yo siempre les he dicho a ellos que uno comienza a gatear y después camina. Entonces trato de llevar las cosas simples, por lo menos ahora que estoy en álgebra, primero le enseñé la parte del lenguaje algebraico como tal, aprender a hablar algebraicamente, del lenguaje común al lenguaje algebraico, cosas así. Entonces ya ahí uno le va como que le va subiendo el grado de complejidad a las cosas. Por lo regular, tema, el tema que se va a tratar, título, el concepto como tal, los ejemplos como tal, y trato siempre de llevar también al aula a material manipulativo, para que la clase no sea tan tradicional. Para que la Eh, clase... no sea tan tradicional. Ejemplo, ayer hice una clase, estaba en una clase de geometría, ya yo le había dado el concepto en la clase anterior, el segundo bloque que tocaba ayer miércoles, les llevé unos palitos de paleta con plastilina y los puse a armar polígonos irregulares y polígonos regulares. Ya ellos tienen yo entiendo que ellos tienen ya el aprendizaje significativo sobre lo que es un polígono regular y lo que es un polígono regular. Entonces les llevo este material para que ellos manipulen y se apropien del concepto. O sea, que trato de fusionar. A veces trabajo con gamificaciones, o sea, muchas cosas. Trato de hacer la clase siempre diferente. Que ellos estén siempre, ¿qué me trae el profe hoy? Que tengan la expectativa, o sea, no llevar lo mismo. Pero se Es como supone... como cuando usted le dan el mismo desayuno. Entonces, me gusta de variar. Hoy le llevo una cosa y creo esa incógnita. ¿Qué me traerá el profe para la próxima clase? Siempre los tengo ahí, a la expectativa. Eso supone una planificación previa, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que es fundamental organizar previamente esas sesiones y no improvisarlas durante la clase, sino, no saldría, ¿no? No saldría adelante lo que nosotros
queremos conseguir con lo que en realidad se consigue. Antes Profe de... Olga, ¿Sí? perdón, termine yo y mi apreciación, perdón, lo siento. No, es que no he visto quién ha levantado la mano. Alguien ha levantado la mano, ¿no? Por eso digo lo siento porque no la levanté, disculpa, Ah, profe. vale. Venga, perdonado, no pasa nada. Venga, ¿quién es? Carlos, Carlos. Dime, mira, Carlos. yo tengo un bloque referente al tema, hablando con los chicos de séptimo, Ujú, planifico eh, semana antes todo lo que voy a hacer en la semana siguiente, ¿verdad? Y en este caso, trabajando con los chicos que les ha gustado mucho el tema de, del plano cartesiano, las coordenadas y demás, el material didáctico que tengo con ellos antes de entrar directamente a la clase es el ajedrez, ¿sí? Eso me generó la posibilidad de tener ahorita un club dentro de la institución de ajedrez de 40 niños, donde estamos niños y niñas, ¿verdad? ujú, Y directamente como las aulas todavía donde estoy trabajando se ujú. maneja, el piso es como de baldosas, también se me hace muy fácil, Claro. ¿verdad? Sí, sí. Ahora que ya llegaron a la parte del GeoGebra, se les hizo más fácil. Sí, estoy trabajando GeoGebra con los niños de séptimo, entonces ya la parte de que ellos tienen para dirigirse en la clase ya lo hacen más técnico, como la coordenada, ¿sí? Ujú, Como yo hago una pareja claro. con un compañero, tú tienes un número, yo tengo otro número, ubícate aquí, yo me ubico acá. Entonces, Ujú, es ese tipo de situaciones me ha funcionado referente a lo que escucho a los compañeros, que también es muy válido y ujú. por eso es bueno intervenir para que cojamos las cosas buenas que a algún Claro. compañero le ha funcionado y nos va a funcionar a todos. Entonces, a partir de eso, primero inicié con el ajedrez, iniciándoles ajedrez, pero ellos no sabían por qué, ¿sí? Luego lo Mm, llevé al salón, sacamos todas las sillas y nos ubicamos con una cinta, delimitamos el plano cartesiano como tal y los números. Entonces ya la parte mm, los utilicé a ellos para que ellos mismos se dieran de cuenta que la clase, sin necesidad de copiar una sola letra o un solo número, ellos iban a ser los primeros actores de entender la clase. Dentro de la clase los llevé a la sala de sistemas y les expliqué lo del GeoGebra, cómo entraban y a qué parte debían de llegar para realizarlo y se les hizo muy fácil. Entonces, ahora tengo una dicotomía porque ya todo el mundo quiere entrar a a la sala de sistemas, pero no saben por qué. Entonces, como eso, quería pues como dar esa apreciación. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Carlos. En realidad, fijaros, la clase motivar a los alumnos en este tipo de disciplina de matemática, además una disciplina que ya hemos comentado muchísimas veces, que es tan necesario, ¿eh? Es muy difícil. Entonces, cuando conseguimos que un recurso, ¿no?, se pueda utilizar de una manera útil, que conecte, ¿no?, esos contenidos, esos saberes básicos con la realidad del aula, que al final nuestros alumnos puedan, además, aplicar ese aprendizaje con otros elementos, ¿no? En este caso, el ajedrez, ¿no? Con ese lenguaje técnico que ya ellos van a aplicar a la hora de manejar, ¿no?, las herramientas TIC. Bueno, pues eso es un gran logro, ¿no?, conseguido. Entonces, bueno, está muy bien a la hora en fin, de utilizar todas las herramientas, todo lo que disponemos. La pregunta es esa, ¿cómo se organiza el trabajo en el aula? Porque para conseguir, voy a seguir el hilo del compañero, de Carlos, para organizar esos juegos de ajedrez y demás, eh, no se puede hacer de un día, no se puede improvisar el mismo día durante la clase, imagino, Carlos. Eh, por eso la organización del trabajo del aula hay que planificarla, ¿no?, con antelación. Siguiendo tu historia, ¿tú crees que ese juego, que esa metodología se podría haber realizado sin que se hubiera planificado antes esa unidad didáctica donde tú
desarrolla la herramienta del ajedrez, donde tú utilizas el recurso del ajedrez, o crees que se podría haber dado si no se hubiera llegado a planificar con antelación. Carlos, bueno, Hola, profe, ¿me lo vuelves voy a a, repetir? lo voy a Discúlpeme. dejar abierto. ¿Qué? No, perdón, ¿me vuelves a repetir, por favor? La pregunta es esa, a la hora de organizar el trabajo en el aula, la unidad didáctica, a la hora de organizarlo, de planificarlo y demás, hay que yo siguiendo la historia de utilizar el ajedrez, ¿no? Que tanto ha motivado a los alumnos y demás, ¿consideras que sin una organización previa por tu parte de planificación de esa unidad didáctica se hubiera conseguido? Si Obvio, tú no ¿no? llevas... No, obviamente no. Es decir, es fundamental, ¿no? Organizar, prever de un día al siguiente, de semana en semana, lo que nosotros vamos a impartir en clase. Si no, no va a ser, si no, no va a funcionar. Entonces, para saber o para los elementos clave que vamos a hablar, el por qué es necesaria la organización en el aula, qué características tiene que tener una unidad didáctica como documento. Acordaros también que nosotros nos tenemos que ceñir a una normativa, a unos determinados contenidos, ¿de acuerdo?, que vienen en la ley educativa y que nuestros centros nos imponen, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos curriculares los tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar también esa unidad didáctica. Y bueno, vamos a ver qué elementos tiene, ¿no?, esa unidad didáctica, propuesta de aula, como queramos llamarlo, ¿vale? Por tanto, a la hora de organizar este trabajo, ¿no?, de organizar el trabajo en el aula, no podemos responder estas cuestiones. Estas preguntas son un poco orientativas a la hora de llevar a cabo esa organización. ¿Qué es lo primero que nos tenemos que plantear? Vamos a elegir unos contenidos concretos, después lo vamos a ver. Unos contenidos, unas competencias específicas, unas competencias clave y unos criterios de evaluación. Pero también es muy importante que nosotros diseñemos, pensemos como docentes unos objetivos de aprendizaje para esos contenidos. Otra de las cuestiones a la hora de organizar el trabajo en el aula sería cómo esos objetivos didácticos, objetivos de aprendizaje, perdona, se podrían organizar, se podrían alcanzar si no se llega a organizar, en fin, esa planificación previa del curso. Otra de las preguntas, ¿creéis que es posible trabajar sobre un currículo definido en la legislación sin una planificación previa? Ya hemos dicho que no, ¿no? Hay que planificarlo todo porque hay determinados centros, ¿de acuerdo?, que son más flexibles a la hora de trabajar o de seguir el currículum que ya está definido en la ley educativa. Hay otros, sin embargo, que son más restrictivos. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos o tener en cuenta cómo trabajar, ajustándonos al currículum definido y también a la estructura que tiene nuestro centro. Otro de los aspectos que también hablamos, la diversidad que podríamos encontrar en el aula. Acordaros de los alumnos que tenían necesidades específicas. También acordaros que lo ideal es proponer actividades muy diferentes para esa inteligencia, ¿de acuerdo?, que estuvimos viendo, ¿de acuerdo? La teoría de la inteligencia múltiple. Entonces, pues bueno, eso también hay que organizar con antelación esas sesiones, pues bueno, pues para dar cabida a esos alumnos.
Y comentamos también la necesidad, lo necesario que es, no sé si alguien tiene experiencia de, de cuando los docentes, cuando hay reuniones de departamento, compartir la experiencia con una determinada clase o con las clases que nosotros estamos dando, impartiendo nuestras propuestas de aula, ¿no? Lo importante que es llevar a cabo ese aprendizaje, esa enseñanza, esa propuesta de aula, compartiendo con el resto de los docentes, ¿no? Nuestras propuestas de aula, nuestras unidades didácticas, para entender, saber qué está funcionando y qué no está funcionando. ¿Vale? ¿Alguien que nos quiera aportar algo sobre estas cuestiones? Por ejemplo, abro este tema. A la hora de planificar, vosotros lo primero que hacéis es plantear, diseñar esos objetivos de aprendizaje y a partir de ahí empezáis a planificar o empezáis un poco a diseñar. ¿Qué es lo primero que hacéis? A ver, ¿alguien? Vamos, sin miedo. ¿A partir de qué punto empezáis a planificar? Por ejemplo, venga, Carlos, hoy te ha tocado a ti. ¿A partir de cuándo empezaste a planificar la sesión, ¿no? la unidad didáctica con el tema del ajedrez? ¿Estableciste unos objetivos didácticos, unos objetivos de aprendizaje para conseguir que tus alumnos consiguieran aprender, conseguir algo? ¿Con qué fin? Profe, mira, un fin como tal no, porque vuelvo y te repito, era un material, no se veía como material, se veía era como una distracción Era en el como un descanso recurso. para, perdón, unos recursos para mitigar el juego brusco, para mitigar los accidentes cuando los niños corren, que sí, y todo ese tipo de situaciones que pudimos hacerlo. Luego, cuando yo empiezo a planificar las clases de, del plano, Ujú. lo verifico explicándole a unos niños las coordenadas, porque en el ajedrez hay que directamente anotar la letra y el número. Se me generó la idea que por ahí podía enamorarlos, que es la palabra que yo utilizo, enamorarlos Ujú. de la materia y Muy que no le claro. tengan apatía, porque la matemática sabemos a nivel mundial que es una apatía que le genera el ser humano, ¿verdad? Sí. Cuando está en el bachillerato, ¿sí? Entonces, Ujú. con el permiso de la venia de mi rectora, le pedí que si me dejaba pues incluir en la unidad didáctica de, de matemáticas, en la parte del tema del plano eh, y de las coordenadas, el ajedrez. Ella me preguntó que de qué manera y se lo expliqué con un video y se lo expliqué directamente con el material y le dije, esto es un material didáctico, así no se vea de la manera. Mm. Entonces ya vulgarmente matamos dos pájaros de un solo tiro, ¿sí? Entonces ya los niños, como yo carecía de ajedrez, tenía 5 solamente, le generé incluso a ella la necesidad de comprarme 30 ajedrez, ¿sí? Entonces directamente eh, a la hora de planificar las clases fue algo muy, Ujú. la palabra correcta, muy satisfactorio, porque incluso a raíz de eso, el club, ella me dijo, creo un club, le dije, ya lo tengo, pero no lo visioné a tal manera que ahorita, hace como 2 semanas, tuvimos una salida de un torneo, niños y niñas, y quedamos campeones. Entonces los niños, ya porque por aquí no puedo compartirles los videos que tengo,
y ellos Ujú. hablaban directamente que jugando también aprenden a estudiar y que el ajedrez les ha servido directamente para la resolución de problemas y demás. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, gracias, Carlos, de alguna manera sí que se consiguieron unos determinados objetivos de aprendizaje para ese contenido. Es decir, utilizando ese recurso, ¿no? Lo que pasa es que aquí fue al revés. Es decir, esos objetivos de aprendizaje, pues bueno, se consiguieron, o quizá tuviste que se consiguieron después de utilizar el recurso del ajedrez, me imagino, ¿no? Vale, sí, sí, muy interesante, ¿eh? Muchas gracias, profe. Por tanto, ¿qué características ha de tener una unidad didáctica como documento? Alguien, es decir, utiliza el término de unidad didáctica con otra nomenclatura. Ahora, después de leer estas definiciones, me lo decís. Aquí os he puesto dos definiciones porque no son similares, pero son complementarias. Según Antúnez, las unidades didácticas o unidades de programación, ya os digo, tiene varios nombres o se pueden utilizar con diversas definiciones, son la explicitación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje con una coherencia metodológica interna y durante un periodo de tiempo determinado. Ojo aquí, ¿vale? Es un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, Vicente en 2002, pues bueno, él utiliza este término para definir una unidad didáctica como una unidad mínima del currículum del alumnado, con pleno sentido en sí misma y cuya unión secuenciada conforma todo o un todo más global que es la programación didáctica. Por decirlo de alguna manera, por resumirlo de alguna manera, una programación didáctica que fue la planificación que estuvimos viendo la semana pasada a nivel mucho más global, a nivel de asignatura, está conformado pues, por muchísimas unidades didácticas, ¿no? Que están más acotadas en el tiempo, ¿de acuerdo? Aunque los elementos pues bueno, suelen ser los mismos, porque tanto en una unidad didáctica como en una programación didáctica vamos a tener que tener en cuenta elementos como el contexto, como la diversidad de aulas, en fin, como a nivel global de cómo vamos a evaluar, etcétera. ¿De acuerdo? Una unidad didáctica sería una unidad básica de planificación para facilitar esta labor docente. Son instrumentos de trabajo. Y en estas unidades básicas de planificación lo que se hace es concretar esos elementos curriculares y su gestión en el aula. Eso es lo que hace una unidad didáctica. También, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros pensemos, siempre pensando, tenedlo en mente, cuando diseñéis o diseñemos una unidad didáctica, siempre lo vamos a hacer o vamos a intentar hacerlo pensando en que esa tabla, la unidad didáctica nosotros la vamos a utilizar aquí en tabla, porque es una manera muy fácil de resumir con un vistazo todos los elementos básicos de esa unidad. Bueno, pues pensad que a la hora de planificar o de diseñar esa unidad tenéis que dejarlo descrito de manera que, imaginaros, si alguien viene al centro a haceros una sustitución, sepa de un vistazo, sepa fácilmente cómo se tiene que desenvolver en el aula. ¿De acuerdo? Así sería una buena planificación de unidad básica de planificación. ¿De acuerdo? Y bueno, yo quería preguntaros si vosotros utilizáis algún otro nombre para ese documento de organización del trabajo en el aula. Aquí nosotros le llamamos unidad didáctica. ¿Alguien
que tenga otra denominación diferente. No, prácticamente clase, hora lectiva, no sé. Pues aquí en los colegios se maneja mucho pues las planeaciones de los periodos, ¿sí? Periodo, ¿no? Periodo lectivo, ¿no? Sí, aquí se manejan 4 periodos. Y cada colegio pues maneja sus periodos diferentes. Y en esos periodos van los objetivos, las temáticas, los estándares básicos, los DVDA, y todo va enfocado a lo que tiene que a aprender el estudiante en ese periodo. Donde yo estaba trabajando, la idea de las planeaciones era que en caso tal de que el docente no estuviera, el docente que llegara a reemplazar supiera en esa semana, por ejemplo, estaban viendo un tema y el docente que llegara al ver el plan la planeación, supiera en dónde quedó y continuar con la temática que llevaba. Entonces, eso venía reforzándose y se venía, desde que yo trabajé, se viene reforzando mucho eso. Aquí sería decir, una planeación sería una unidad didáctica. Es decir, incluye todos esos elementos de o que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar, ¿no? de llevar ese trabajo en el aula, ¿no? Me imagino. O sea, por lo que me estoy diciendo, primero están las planeaciones, son las unidades mínimas, ¿no? De los periodos, ¿no? Un periodo se dividiría en planeaciones, ¿no? No le entendí, profe. Es decir, como me has hablado, Nelsi, de periodos, ¿no? De 3 periodos. Señora, 4 periodos. 4 periodos. Cada periodo se dividiría en planeaciones de clase, ¿no? Como ha dicho también un compañero por aquí. ¿Bien es cierto? Sí, señora, ella cada colegio pues mira cómo evalúan pues esos periodos, ¿sí? Ya sea al final, por ejemplo, en el colegio de mi hijo son los 4 periodos, cada periodo vale el 20% de la nota final y a mitad de año hacen una evaluación de todo lo que vieron en la mitad de los 2 primeros semestres, los 2 primeros periodos, y al final le hacen una evaluación general de todo lo que vieron en el año. Entonces ya depende de cada colegio si son 4 periodos y las dos evaluaciones finales o solo los 4 periodos. Entonces, como dice Arnaldo, esta Profe, planeación por yo. periodo, ¿sí? Perdón, otra vez. Referente a lo Eh, que, sí, Carlos, ¿no? referente a lo que dice la compañera, claro, Ujú, manejamos pues la situación con los periodos donde van los estándares, la matriz de referencia, el desempeño, los contenidos, ¿verdad? El pensamiento de los estándares, los DVA, las competencias, la evidencia, el saber hacer, el ser, y el saber, el hacer y el ser, ¿verdad? Y dentro de ello va la unidad temática, que son como los temas, ¿sí? ujú, sí, Entonces la parte de los estándares sería como la parte pues de los objetivos, como para que estemos más claros y más ubicados referente a ese tema, ujú, perdón, a la planificación. ¿Sí? ujú, Entonces, como eso, hay instituciones educativas donde manejan 3, hay otras, como dice la compañera, que manejan 4 y ujú, demás. Hay unas que manejan directamente por cada área, manejan fin de periodo una evaluación de todo lo que se vio, la evaluación final, ¿sí? En la institución donde yo estoy directamente, cada periodo hacemos una evaluación general tipo IFES con cuadernillos, donde van inmersas todas las materias que se le ven. No son las básicas apenas, todas las materias, ¿sí? todas las Entonces, materias, ujú, sí, señora, todas las materias como tal, ¿sí? Entonces,
Referente, por lo menos, los sextos y séptimos tienen 80 preguntas, ¿sí? De octavo hasta 11 tienen 120, ¿sí? Donde van todas. Entonces, como eso, no sé si fui claro referente a lo que se está hablando. Y Sí, también manejamos el pensamiento espacial y el pensamiento, sí, referente pues a lo que se vaya a dar. Entonces, como eso. Gracias. gracias, gracias compañero. Era cómo las diversas maneras, ¿no? de cómo denominar, cómo llamar al documento pues, que nos permite organizar el trabajo en el aula. ¿Y qué es lo que lo caracteriza? Pues bueno, es como os contaba el día, como os contaba antes. Es decir, si os fijáis, los elementos que componen esta unidad didáctica, esta organización, ¿no? De aula, pues bueno, no sé en vuestros países cómo se organiza, pero aquí los elementos son los mismos que una programación de la asignatura. Pero de manera, al ser unidades más básicas, ¿no? Unidades básicas de tiempo, de cómo se organiza ese trabajo en el aula, pues bueno, el título de la unidad pues, tiene que ser un determinado título porque nos vamos a enmarcar dentro de un contenido concreto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué elementos? Pues el título de la situación de aprendizaje que nosotros queramos que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Otro nombre, situación de aprendizaje. Unidad didáctica, situación de aprendizaje, ¿vale? Hay muchas. Olga, un momentito, Olga, ahora te doy paso, ¿vale? Otro de los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de componer esta unidad didáctica, ¿cuál va a ser? El curso. ¿Por qué? Pues porque el curso, sea primero, segundo, tercero, cuarto de educación secundaria obligatoria, o primero o segundo de bachillerato, nos va a determinar cómo es ese marco legislativo, ¿de acuerdo? Y nos va a indicar qué competencias específicas, qué criterios de evaluación, qué descriptores de perfil de salida, etcétera, vamos a tener. Eso nos lo indica el curso. Ahora vamos a dar un paseo por la ley educativa, ¿de acuerdo? Por los reales decretos. Otro elemento fundamental, el contexto. Acordaros de lo que hablamos, es decir, el contexto de nuestra clase es muy importante también. ¿Qué tipo de alumnos tenemos? ¿Cuántos repetidores? Si los hay, si están motivados, si no, que no te sacaron, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos diversidad, si hay, no sé, pluralidad de cultura, etcétera, ¿vale? Nos vamos a otro elemento clave, son los objetivos. Acordaros que en la legislación tenemos unos objetivos curriculares que vamos a seleccionar dependiendo de la unidad didáctica. Y también tenemos unos objetivos didácticos, que son los que hemos estado hablando antes. Unos objetivos de aprendizaje, que son los que nosotros queremos que nosotros como docentes queremos que nuestros alumnos consigan, en función, está claro, de la metodología que apliquemos y de los contenidos que vayamos a enseñar en clase. Otro elemento básico, pues bueno, ¿qué metodología vamos a utilizar? Si va a ser un aprendizaje basado en proyectos, si va a ser un ABP, si va a ser un trabajo en grupo, si va a haber actividades con trabajo individual, sí, si vamos a utilizar recursos TIC, si vamos a utilizar recursos manipulativos, etcétera. Atención a la diversidad, no se nos puede olvidar. Y luego, una vez que planteamos esa metodología, pues bueno, vienen esas secuencias de actividades. ¿Por qué? Pues porque aquí os quiero hacer un inciso. No es lo mismo explicar la metodología que nosotros vamos a llevar en el aula, la dinámica de aula que nosotros
vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Cómo vamos a desenvolvernos en el aula, pero otra cosa diferente son esa dinámica de aula detallada que vamos a explicar haciendo estimaciones de tiempo, ¿de acuerdo? Las secuencias de actividades nos indican que, por ejemplo, imaginaros, vamos a dar, no sé, la proporcionalidad, me lo invento. Igual necesitamos 3 sesiones o 3 actividades, ¿no? Para enseñar un determinado contenido para que esa situación de aprendizaje se lleve a cabo de manera correcta, ¿vale? Entonces, cómo se describen, cómo se desarrollan esas actividades es diferente a explicar la metodología que se va a utilizar, ¿vale? En el cronograma, pues bueno, el cronograma es un elemento también muy útil. No sé si en vuestros centros utilizáis o no un cronograma en los cuales de un vistazo tú ves un resumen de todas esas actividades y de cómo se van a llevar a cabo en función del calendario lectivo, en función de los contenidos. Hay muchísimas maneras de realizar un cronograma. Cronograma es un resumen, ¿de acuerdo? De esa secuencia de actividades que tiene esa programación didáctica o esa unidad, ¿vale? Y por último, y no menos importante, es la evaluación. Acordaros, la evaluación en esta metodología activa que nosotros estamos explicando, que vamos a llevar a cabo para buscar esa motivación del alumnado, tenemos que sea una evaluación en donde no solamente se corrijan los contenidos, sino vamos a tener una evaluación abierta, ¿de acuerdo? Una heteroevaluación por parte nuestra, una autoevaluación y una coevaluación. Y también, pues bueno, vamos a intentar tener evidencia de aprendizaje que no sea solamente un examen, ¿de acuerdo? El trabajo en equipo ya de por sí te permite evaluar una serie de elementos, de características que, bueno, que con un examen pues, teórico pues, no se permite, no se ve. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué me habéis escrito por aquí? Bien. Arnaldo nos dijo que las planeaciones por periodos son más generales y en la planeación semanal de clases se hacen más específicas por graduaciones. Y Carlos nos habla de mallas curriculares, que supongo que será otro término para referirse a la unidad didáctica, ¿no? Bien. Entonces, en este tiempo, ¿vale? Vamos a determinar o vamos a intentar determinar los elementos de un currículum para trabajar en una unidad didáctica, ¿vale? Vamos a establecer unos objetivos didácticos y bueno, y vamos a buscar estos elementos en la legislación, ¿vale? Lo vamos a hacer entre todos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Os voy a compartir. Vamos a ver, un momentito. Os voy a compartir. Vale. ¿Podéis ver este documento? ¿Hola? ¿Alguien me puede decir? ¿Podéis ver este documento? Sí, Sí, profe, profe, acá sí se se puede. ve. Estupendo. Venga, pues quiero un voluntario o una voluntaria. Vamos a ver, un momentito. Para que lo vamos a ir rellenando. Pero voy a compartir varios. Mira, os voy a compartir el enlace.
Un momentito, a ver si puedo... vale, a ver. Un momentito, a ver si puedo... no sé. A ver si... aquí. Lo voy a ponerlo por el chat, ¿vale? Y ¿estáis viendo cómo se carga? ¿Vosotros podéis verlo? Ahora, aquí lo tengo. Vale. Bien, y ahora aquí lo llevo, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora, bien. Os tiene que haber llegado a todos. Y lo que quiero es lo siguiente. Un momentito que voy a liarme. Creo que voy a cerrar ventanas porque mi ordenador vamos a cerrar. Venga, quiero que vayáis pensando en... un momentito. Quiero que vayáis pensando en una, o sea, en un bloque de contenido, ¿vale? Y para eso voy a compartir. Para eso vamos a compartir los elementos em, de la aislación, ¿vale? Venga, más fácil. Pensad un curso. Lo voy a poner aquí. Y voy a quitar también la presentación, ¿vale? Un momentito, disculpadme que cierre todas las ventanas, que tampoco es que tuviera tantas, pero vale, yo creo que ahora sí que lo voy a poder decir. Perdonad, de verdad, ¿eh? Pero lo seguís viendo, ¿verdad? Sí, profe, sí. Venga, pues yo ya creo que esto va un poquito más. Venga, vamos a ver. Entonces, os voy a compartir la pantalla. ¿Venga? Y ahora podéis ver toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora.
¿Y se ve bien? Sí, profe, se ¿No? ve bien. Venga. Entonces, venga, vamos a elegir lo primero. Pero no me puedo quitar un poco. Ahora. Vamos a elegir un segundo de la ESO. Venga, estupendo. Vamos a irnos entonces en lo que quiero. Vamos a ver, lo que quiero es que nos sepamos manejar por los elementos curriculares, ¿de acuerdo? Que además, los elementos curriculares, pensad que es de la parte quizá más fácil. Hay que diseñarlos bien, hay que seleccionarlos bien, pero no son unos elementos que nosotros tengamos que inventarnos, ya nos vienen dados por la legislación, ¿vale? Entonces, una vez que hemos elegido el curso, ¿vale? Vamos a elegir asignatura matemática, muy bien, curso segundo de la ESO, bloque de contenido o saberes básicos, ahora lo vamos a buscar, vamos a determinar concretamente qué contenido y vamos a elegir los criterios de evaluación, qué competencias específicas y qué descriptores de perfil de salida, ¿de acuerdo? Podemos elegir. Venga, entonces, ¿dónde nos iríamos aquí? Pues aquí nos vamos a ir, acordaros de, vamos a ver, exacto. En mi pantalla no se me mueven muy ágilmente las ventanas. Bueno, como ya hemos decidido el curso, ¿de acuerdo? Pues entonces nos vamos a ir al Real Decreto de Educación Secundaria Obligatoria, ¿vale? Y vamos a irnos a, no, se me mueve, perdona, a la materia. Nosotros estamos en matemáticas, pues entonces, fijaros, educación secundaria obligatoria y ahora nos vamos a la materia. De primero a tercer curso, pues nos vamos a ir aquí, ¿vale? Vais bajando. La duración, pensaría yo que es muy corto. Una sola clase para... Sí, bueno, escuchad, una unidad didáctica, en fin, puede tener la duración que vosotros queráis. Quizá podéis diseñar una unidad didáctica o eso sería quizá en la descripción de una actividad, ¿vale? Entonces, nosotros, para hacer una buena unidad didáctica, ya que estamos, vamos a planificar una sesión o una actividad, una unidad didáctica por lo menos de 3 sesiones, ¿vale? ¿Os parece? Como mínimo, sí. Vamos a pensar qué metodología vamos a utilizar y en el caso de que sea una aula invertida, ¿no? Que se puede a lo mejor utilizar o planificar en 2 sesiones, por ejemplo, pero quizás para un ABP o a un ABP proyecto que necesitemos 3, ¿no creéis? Al menos 2 o 3, ¿vale? Otra cosa es que planifiquemos una sesión con un aprendizaje cooperativo y un determinado recurso, ¿eh? Que también se puede hacer. Pero ya que estamos, vamos a llevarlo todo, vamos a poner todas las herramientas que tenemos y vamos a utilizar una metodología ABP, por ejemplo, ABP Problemas, ¿vale? Bien, contenido, saberes básicos. ¿Lo ha escogido? ¿Quién estaba escribiendo? Yo, profe, Francisco. Francisco. Vale. Francisco, lo ha escogido del saber básico. Bueno, fíjate, ¿no? Que vayamos poco a poco, ¿no? Dale, pues. Ok, A profe. ver, imaginaros que va a coger
Francisco el segundo curso. Entonces, o que vosotros vayáis a escoger un saber básico concreto. Habría que irse a matemática, ¿vale? Fue lo que hice, profe. Fui al decreto, busqué dónde estaba la parte que Exacto. voy a tratar de múltiplos, que está en la página 100. Pero yo quiero que lo hagamos, yo quiero que lo hagamos con la legislación en vivo, ¿vale? Que lo podamos ver, porque además aquí está todo muy Lo clarito, comparto, ¿qué? ¿vale? Comparto pantalla. ¿Puedes compartir pantalla? ¿Tienes permiso? Déjeme ver. A ver. Deme un momento. Mm. A buscar. ¿Dónde estaba? Ahora sí puede. Venga, ahora No se podéis puede. compartir todo, ¿vale? Ahora sí. Sí, ahora te acabo de dar permiso, ¿vale? Venga. Déjeme ver cuál es. Nancy, cuéntanos mientras comparte pantalla. Profe, yo tengo una pregunta y es que pues yo siempre he manejado para buscar el contenido, el saber, los criterios de evaluación, lo he manejado directamente en la página de internet, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿esta página la podemos utilizar en el examen o nos toca directamente No, empezar a buscar en el decreto real? no, es decir, Nancy, esto lo dijimos en la sesión de examen, ¿de acuerdo? Terminantemente prohibido cambiar de página cuando estéis realizando el examen. No hay que buscar nada. Estos elementos curriculares vosotros no los tenéis que saber de memoria, porque sería imposible. Estos elementos curriculares, las preguntas del examen se os van a dar, tanto el contenido como la competencia específica, ¿vale? Es decir, vais a tener que trabajar, vais a tener que realizar una propuesta de aula, una unidad didáctica, una situación de aprendizaje con un contenido concreto y con una competencia específica asociada, pero se os va a dar, ¿vale? Entonces Gracias. no hay que buscar nada. O sea, no cambiéis de página del examen porque si no es un suspenso absoluto. ¿Vale? Y también vamos a ver, no se está compartiendo pantalla, ¿no? Sí. ¿Estáis viendo vosotros algo? Sí, señora, yo estoy viendo el boletín. Profe, creo que ya lo hice. Mire, para ver, no le sale saberes básicos, sentido numérico y esas cosas. Sí, sí, ahí sale, Francisco, sí. Anda, Bueno, pues yo que soy la profe no lo estoy viendo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Como yo no estoy viendo nada, pero bueno, si vosotros lo estáis viendo, yo no lo estoy. No lo bueno, estoy viendo. No pasa nada. Cuéntanos cómo lo has hecho. bueno, chicos, en la parte de contenidos o saberes básicos, se encuentran en la página, la tengo acá, 147. 140 y algo, sí, 147. Aquí en los saberes básicos buscamos la que se relacione con lo que vamos a tratar y viene siendo la de relaciones, esta parte, que viene siendo factores, múltiplos y divisores, factorización en números primos para resolver problemas, estrategias y herramientas, que esa fue la que copié acá. Muy bien. Entonces, Ujú. en las Esa. competencias y descriptores de perfil de salida, si no estoy mal, viene Ujú. siendo lo de digital y todo eso, ¿verdad? Las competencias específicas que vosotros vais a trabajar va a Ok, depender de, bueno, de lo que vayáis a hacer en clase. ok. ¿Qué es lo que queréis desarrollar? ¿Qué es lo que queréis que vuestros alumnos, qué habilidades queréis que ellos consigan? La primera sería la competencia en STEM. Sí, la ¿No? Aquí hay matemática. una serie de competencias, tenéis 10, ¿vale? Entonces, tenéis que saber elegir
en función del tipo de unidad didáctica que vayáis a desarrollar. Lógicamente, imaginaros, quizá algunas estarán más relacionadas que otras. Es imposible que en una unidad didáctica se trabajen todas las competencias específicas, ¿vale? Normalmente, pues bueno, puedes trabajar una o dos, ¿vale? Venga, ¿cuál ha elegido? Ya va, profe. Una, ¿vale? Venga. Francisco, yo creo que la STEM 1. Sí, esa es la que me- Ah, pero estáis hablando de competencias clave, ¿no? ahí dice competencia específica. Sí, sí, de específica en la parte de escritores. O eso no. Primero habría que elegir las competencias específicas, ¿de acuerdo? STEM es el descriptor del perfil de salida. Ok. Pero esto viene relacionado con la competencia clave. Pero primero, lo primero que hay que elegir es qué competencia específica vamos a Sí, trabajar, sí, sí. ¿vale? Acordaros, las competencias clave son 7 competencias. 8, Ahí a perdón. la lingüística, ya me acordé, ya que lo ¿Vale? teníamos acá. Entonces, las competencias claves son las competencias que nosotros vamos a trabajar en el Ahí va. aula. Exacto. Competencia Sí. lingüística, pues a la hora de, imaginaros, de redactar un informe, de hacer una exposición oral. Competencia de aprender a aprender, pues bueno, cuando los alumnos están trabajando en equipo, hacen Así con la C, la preguntas. D y la E. ¿Vale? Es, Venga. Competencia STEM, competencia digital. Si vais a trabajar la competencia digital, habrá que, a la hora de desarrollar esta metodología, que lo haremos la semana que viene, incluir alguna herramienta TIC, ¿vale? Total. No podemos poner competencia clave, ¿no? Sí, Sin... profe, eso está claro. De Eso que está claro. Venga, debemos de ¿qué otra? investigar. La competencia plurilingüe. A mí me parece esta competencia también muy interesante. Es importante que nuestros alumnos aprendan o dominen más de una, o nosotros intentar que ellos se defiendan en más de un idioma, ¿de acuerdo? Hay que A, fomentar. a- a mí me gusta la competencia comunicación lingüística. A mí me gusta Sí, mucho que los lingüística, sí. estudiantes expliquen lo que exacto. hicieron. A mí también. Entonces, bien, Ya, vamos, ya, vamos a dejar esta ya de ejemplo, porque sí, yo yo creo quiero que ya. también. Exacto. Ahora vamos a elegir las competencias específicas. Estas son competencias clave. Y Ok. ojo, a la hora de definir estas competencias clave, aparte de definir cuáles son, es importante que de alguna manera Vayan tengamos conectadas. claro, exacto, cómo lo vamos a trabajar en clase, ¿vale? Que hoy, ¿sí? Ahí no tendríamos que realizar primero como las actividades. Claro, luego realizaremos las actividades. La semana siguiente hacemos la metodología y un par de actividades. Y luego completamos Profe, cómo trabajarla. ¿Sí? es que, a ver, estamos seleccionando pues las competencias claves, pero entre más competencias agreguemos, más extensión se va la unidad en tiempo. Claro, es decir, pero lo que ocurre es que 60 minutos, tres sesiones de 60 minutos. No, no tiene por qué. Tú puedes trabajar la comunicación, la competencia lingüística en las 3 sesiones. Tú no tienes por qué trabajar una competencia en cada sesión, ¿de acuerdo? Porque todas estas competencias se trabajan a la vez, Sí, integrada, claro. ¿de acuerdo? Imagínate, competencia digital. Pues si tú fomentas una de las actividades sea búsqueda de información, ¿de acuerdo? Científica
acerca de algún artículo, no sé, en relación con las matemáticas y está en inglés, tú estás trabajando aquí la competencia digital, la competencia plurilingüe, Plurilingüe. y quizás la competencia matemática o en ciencia y tecnología, dependiendo, ¿vale? Las competencias en un trabajo, o sea, el trabajo competencial se trabaja, son habilidades que nosotros vamos a intentar que nuestros alumnos adquieran, pero se puede hacer todo a la vez, ¿vale? Bien, otro de los Profe, puntos que me discúlpeme, yo interesan, le pregunto algo, profe. sí, Siempre dentro de las planeaciones que yo hago, hay una parte donde trabajamos de manera continua eh, el COMIS. Entonces, ahí en esa parte estaría siempre trabajando la competencia digital. pues sí, claro, pero lo importante es que tú expliques, si se trabaja todo el tiempo la competencia digital, estupendo. Lo que no está bien es que solamente se trabaje esa competencia, ¿vale? Ah, no, 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 no solo a esa, sino que dentro de la plataforma estamos registrados pues por el modo y tenemos una página como un blog Ujú. donde ellos van creando, de acuerdo a cada tema que vamos viendo, van creando una sesión de cuentos, una Es crítica y como, entonces cada estudiante va llevando con respecto a eso. pues sería algo parecido a un portfolio, ¿no? Pero en Es digital. correcto, sí, señor. Ah, muy bien. Una buena idea en fin, ahí también estarías trabajando la competencia en comunicación lingüística, porque los alumnos están aprendiendo a cómo presentar, ¿no?, sus resultados. Bueno, eh, estas competencias sería al revés. Eh, las- uno sería competencias clave, ¿vale? Y las competencias específicas son las que nosotros vamos a seleccionar ahora, ¿vale? No entiendo, profe. O sea, lo de las Ama- competencias que acabamos de escribir es lo de... Las competencias que acabamos de describir son las Sí. competencias clave, Ah, ok, ok, ok. ¿vale? Entendí, Acordaros profe. siempre, Gracias, profe. no. Claro, las competencias claves son clave a la hora de desarrollar el trabajo competencial que nos indica la LOMLOE. Ok. Esa es como la competencia general. Son Sí, competencias sí. para que nuestros alumnos se formen, ¿de acuerdo?, como ciudadanos en el mundo en el que viven. Entonces, Ujú. no se trata de algo concreto en relación a la materia, se trata de formar ciudadanos. Por eso tenemos que enseñarles a desenvolverse hablando, a dominar otras lenguas, a saber, a tener espíritu crítico, a tener competencia digital, etcétera, ¿vale? Ok, Y las profe. Entonces, competencias, perdón, ahora sí vamos a las específicas, ¿verdad? y ahora vamos a las específicas. Las específicas vienen asociadas a los saberes básicos, ¿sí? A ver, Sí, los saberes básicos, que viene siendo lo que ya hicimos. entonces, si os vais a los saberes básicos, ¿puedo compartir yo mi pantalla? Ok, profe, si quiere lo quito. ¿Lo quito? O bueno, si quieres, hazlo tú, Ya yo venga, estoy dale. ahí, Esto está en bien, bueno, competencias específicas. bueno, estupendo, pues Y la entonces profe no. no está viendo. Yo no estoy viendo y no puedo verlo. A ver, Ah, espera, bueno, espera un Vuelve a momento. compartir, Francisco. No lo sé quito por y qué. lo vuelvo a compartir No, para ver si no, sale. no, no, Eso, a no. ver. Dale, pues, ya lo voy a quitar y lo vuelvo a compartir. No sé por qué yo no puedo. Profe, pero no le saldrá al ladito o algo porque me tiene que seleccionar a mí para que Sí, le vea. vosotros podéis. Porque le tienen que salir dos pantallas, me imagino. Donde está mi perfil y otra donde se está compartiendo. Revise. Ahora sí, ¿Se vio? Ah, ahora sí, era eso. menos mal.
Vale, vale, estupendo. Bueno, profe, entonces Bueno, ahora hay competencias específicas. exacto. Entonces Quería ahora, que claro, en ahora, esta página. en las competencias, yo creo, en mi opinión, ¿Sí? que si vosotros utilizáis los enlaces de la página oficial del Estado, de los Reales Decretos, es todo mucho más intuitivo que en el boletín oficial del Estado. Por eso yo os lo estaba compartiendo, es mucho más fácil, es más, no sé, creo que es más Yo aprendí. sencillo que en el boletín oficial del Estado. Ah, Pero, bueno, profe, si quiere lo hace usted, yo aprendí fue con esto, profe. A mí se no, me no, hizo está más bien, fácil. está bien. No, mira, vamos a hacerlo una cosa. Ya que estás tú, vamos a hacerlo como tú lo estás seleccionando, además que te vienen los perfiles, sí, los descriptores del perfil de Bueno, usuario. yo creería que Venga. esta competencia tiene que ir, profe. La 1. La Mm, primera que viene. Sí, porque ahí yo me imagino que la actividad tendría que ser utilizar los números, los múltiplos y los divisores para resolver un problema contextual. exacto. Sí, Sí, esa debe ir. esta debe de ir. Venga. Esto es lo que ocupa más espacio en los trabajos. Se puede resumir, ojo, si ocupa Sí, mucho yo no trabajo, sabía, profe. bueno, vamos a ver, se puede adaptar un poquitín a, a vuestra unidad didáctica, ¿vale? Esta sería una de las competencias. Venga, Esta a ver, también podría ser, profe, vea, la segunda, porque ahí dice que varias diferentes técnicas. analizar las soluciones de un problema. También, porque nosotros de esta manera podemos, Incluye nosotros, GeoGebra, incluye otras cosas. exacto, exactamente, utilizando más de un recurso, ¿de acuerdo? Exacto. Para llevar a cabo esto habría que utilizar más de un recurso, o se podría utilizar más de un recurso. Venga, a ver, Como se colocó ahí la competencia lingüística, la 3 también, daría respuesta a generar un nuevo conocimiento de la parte de la argumentación, a partir de la argumentación. Sería también lingüística y si es la tercera yo también la la, vería como Ajá, lingüística. sí, la tercera. la tercera también, Se ve como pero, lingüística. pero, vamos a ver, pero Diga, profe. estas competencias específicas son diferentes a las competencias clave, están relacionadas pero son diferentes, ¿de acuerdo? Estas Sí, profe, sí. competencias, ¿vale? Que quede muy claro. Utilizar los principios del pensamiento computacional, organizando datos. Quizás estas no sería necesario tener en cuenta que tenéis que Ya la pusimos. seleccionar, ¿vale? Tenéis que seleccionar, en fin, porque la unidad didáctica está acotada en el tiempo. Entonces, esta competencia específica, las 5, quizás vamos a tener que ver el tipo de actividad que nosotros planteemos, ¿no? Ahí podría ser conectando los múltiplos y los divisores en un Es punto. correcto, sí, yo creo que sí. Sí. La 5 sí, porque ahí es cómo relacionan los estudiantes el mínimo y el máximo. Ujú. Maestra, Vale. una disculpa, yo estoy bastante confundida. Es que todo lo que estamos haciendo ahorita me remonta muchísimo a la actividad número 1, eh, O sea, donde, donde literalmente se pedía justamente esto: contenidos o conocimientos básicos, las competencias específicas, los criterios de ujú, evaluación, las competencias claves, em, Sí, profe, y ya por ahí luego nos vamos. pedían Ok. tiempo, espacio, recursos, agrupamientos y ya ujú. después la metodología dinámica de aula. Mi duda es, ¿en qué se diferencia la actividad 1 de lo que estamos haciendo ahorita? No sé si en algún punto me perdí. No, 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 No es no, nada, profe.
En nada, Olga, no te has perdido en nada. Simplemente que al principio de la asignatura nosotros nos centramos, ¿de acuerdo?, en los elementos curriculares. Y ahora ya hemos visto, porque si te acuerdas, al principio de cuando hicimos esa actividad 1, no era tan importante desarrollar una metodología o no era tan importante la manera en que ibais a evaluar, ¿de acuerdo? No era tan importante el contexto. Una vez que ya hemos pasado por todo eso, por ese camino, ¿no?, de currículum, metodología, errores, evaluación, ahora ya estamos completando la actividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que al desarrollar una unidad didáctica tenemos que tener en cuenta todos esos elementos, ¿vale? ¿Sí? Mm, Es decir, ay, si tú miras, sí, si tú te fijas en la rúbrica ajá. de evaluación de esa primera actividad, verás que los criterios de evaluación están relacionados con los elementos curriculares. Sin embargo, la metodología, pues bueno, tú puedes explicar un poco, tener una idea de cómo tú ibas, no sé, a plantear la clase. Pero no habíamos hablado de aprendizaje de grupos, tampoco habíamos hablado de aprendizaje basado en proyectos, tampoco habíamos hablado de los tipos de evaluación, ni de los momentos, etc. No hay diferencia entre una y otra, la tabla es la misma. Sin embargo, ahora ya tenemos todos los elementos, pues, bueno, para ir completando una unidad didáctica de manera, pues, bueno, adecuada, ¿vale? ¿Sí? Ah, no, sí es que recuerdo que me bajó algunos puntos justamente por esos detalles y por eso se me quedó muy grabado. Y Ah, honestamente no veía ninguna diferencia en lo que estamos hablando ahorita o lo que estamos resolviendo ahorita con lo que ujú, habíamos hecho antes. vale. Entonces, por eso estaba como que no entendía, y todavía le confieso no me queda muy clara la diferencia entre la secuencia didáctica y La la programación, metodología. la metodología. Ajá, sí, yo Porque, las veo igual, como va, nada más que l- sí, sí, vale, sí, pues te no. explico, Olga. La metodología que nosotros aplicamos es cómo se va a desarrollar a vista de pájaro, ¿de acuerdo? La manera en que vamos a llevar a cabo nuestra clase. Si vamos a aplicar, imagínate, aula invertida, en metodología tenemos que explicar que el aula invertida va a utilizar unos determinados recursos didácticos o vídeos donde los alumnos van a utilizarlos los van a ver, los van a revisar en No, casa. perdón, sí, sí, o sea, sí me queda esa parte, sí. De hecho, el funcionamiento de cada una de las cuatro metodologías que se nos proponen para el trabajo final de máster también me quedan súper claras, y entiendo cómo funciona cada una. Nada más es eso, que yo no veía diferencia entre la actividad Ah, 1 y esta. Nada y más esta. es eso, Ah, pues que yo las veo igual. Como yo sí estuve desde el principio trabajando las competencias específicas, los descriptores de perfil. De hecho, me faltaba espacio justamente por lo que comentaba ahorita que se podían resumir, ignoraba sí, ese dato. ujú, Y también los criterios de evaluación que son bastante amplios, son muy grandes, sí, que reducirlos es complicado. claro. Este, Ujú. La pero diferencia. era más que nada eso, sí, porque yo se había manejado todo esto desde el principio y no veía diferencia. Porque estamos repasándolo rápidamente, ¿de acuerdo? Simplemente Ok, ok. eso, ¿vale, Olga? Ah, muy bien, sí, nada más para saber que no estaba perdida porque de verdad estaba muy remontada a lo anterior y dije a lo mejor me perdí en algún punto. No te has perdido nada. Es que ya que tenemos todos los elementos, pues bueno, estábamos repasando pues los elementos que se tienen que tener en cuenta para, en fin, para diseñar una buena unidad didáctica, ¿vale? Ah, ok, pero Entonces, entonces sí bueno, perfectamente podemos regresar o sea, en lugar de trabajar como el compañero que está desde el Real Decreto, sí podemos seguir desde la página de internet, que a mí honestamente me parece mucho más ordenada y sencilla de trabajar. sí, yo creo que es más sencilla, ¿verdad, Olga? Y no sé, a mí me parece que... Infinitamente más sencilla, sí. Vale, Es que como ya está todo agrupado por pestañitas y ordenada por secciones, encontrar los parámetros que estamos buscando es muchísimo más fácil. vale. De todas formas, lo que vamos a hacer es que la semana que viene vamos a continuar, porque la semana que viene, la presentación de la semana que viene es la continuación, quizás con un poquitín más de detalle de esta tabla de, Ok. de unidad didáctica. Entonces, si queréis,
¿vale? Lo completamos porque en esta tabla faltan por completar. A ver, vamos a ver. Nos faltan unos objetivos didácticos en relación con estas relaciones, ¿vale? Con los factores múltiples, es fundamental que los diseñemos. Y además, acordaros también siempre de que para los objetivos de aprendizaje, que son los que yo voy a pedir en mi examen, hacer un pequeño esquema de la taxonomía de Bloom, ¿vale? Recordad siempre también que los objetivos didácticos siempre se redactan en infinito, ¿vale? En infinitivo, perdón, en infinito no, en infinitivo, ¿vale? Y que bueno, y que hay unos niveles de aprendizaje que, bueno, que se deberían de tener en cuenta, ¿vale? Entonces, en función de las competencias específicas, a ver si consigo, la semana que viene voy a poner la tabla pasada, ¿vale? Para que no, en fin, voy a cambiarle la nomenclatura, voy a cambiarle el formato a esta tabla para que se quede mucho mejor. Vamos a elegir también los criterios de evaluación que vienen asociados a cada competencia y además, pues bueno, dependiendo del tipo de actividad no vamos a tener que elegirlos todos. Podremos seleccionar uno u otro criterio, ¿vale? ¿Sí? Siempre pensad lo siguiente, a la hora del diseño de una unidad didáctica, tenéis que elegir esos elementos que se os dan en función de vuestra actividad. No ponerlo todo como un papagayo, sino pensar un poco qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Pensar además que en la legislación están puestas todas las posibilidades, ¿no? Todas las competencias específicas, todas las competencias clave y cada una de esas competencias específicas, cómo evaluarlos, qué criterios de evaluación tiene que tener. Pero no tenéis que poner todo, ¿vale? Recordad que es una unidad didáctica, ¿vale? Que va a tener 3 sesiones. Vamos a utilizar 3 sesiones de 60 minutos, nunca son 60, siempre son 55, para implementar este contenido, ¿vale? Para enseñar el contenido de los factores múltiples y divisores en clase. Entonces, vamos a pensar es decir, qué seleccionar en consonancia con esto, ¿vale? ¿Sí? Y lo vamos a dejar aquí. Para completarlo, Profe, de hecho, vamos a completarlo. le recomiendo algo, profe. Cuando haga este tipo de tablas, profe, es mejor hacerlas horizontal. Sí, es cierto. Pero, Además, no te puedo decir que no. Tienes toda la razón. Las tablas horizontales, y además sé que trabajar en tabla es un rollo, la vamos a poner en horizontal, ¿vale? Que quería ponerlo en texto, pero al final cambié de idea y para que os sonara un poco el formato, pues quise dejarlo como tabla. Pero si no es una buena idea, ¿vale? Lo cambiaré. ¿Vale? Así que nada, Pero, si os parece bien, ¿sí? ¿Quién es? no, ¿Olga? decía que desde un principio nos había dado usted la opción, ¿no? De cambiar el formato vertical horizontal como sintiéramos más Sí, cómodo. sí, Sí, efectivamente. Lo que pasa es que para el ejercicio de hoy, pues yo no lo he cambiado a formato original. O sí, sea, a formato apaisado. Pero sí que os lo voy a sí, no cambiar, hay ¿vale? problema. Venga, pues, pues nada, muchísimas gracias por asistir a clase y nos vemos el martes, ¿vale? Y vamos a seguir completando esta tabla, que ya Profe, tenemos, se muchas supone, gracias a usted. todos los elementos para para diseñar una buena unidad didáctica. Cualquier duda que tengáis, además, quiero bueno, que la comentemos como estamos haciendo hoy, ¿vale? profe, mira, que le hablo de que sea horizontal, no sé si lo alcanza a ver. A ver, Así las cosas se organizan mejor.
Pues no lo veo. ¿Ya o No lo no? veo. No lo veo, no lo veo. No lo veo, Francisco. Lo dejamos para la siguiente clase, ¿vale? Vale, profe. Bueno, profe. Venga. Pues nada, muchísimas gracias, ¿vale? Por venir. Muchas Ya. gracias, maestra. Que tenga buen día. Venga, hasta luego. Chao. Que tengáis muy buen día. Gracias, feliz día. Vale.